Hoy es un nuevo día. Qué alegría poderte saludar en esta hermosa mañana. Una mañana donde nos vamos a acercar para escuchar a Dios. Pero antes de escuchar a Dios, qué bueno también poder tener la seguridad y la certeza que Él puede escuchar también nuestros corazones, escuchar nuestras necesidades. El salmista decía: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Que en esta mañana tú te puedas acercar a orar, a clamar, a dejar oír todos tu gemir, toda tu angustia delante de la presencia del Rey de los cielos. Como dice el salmista: de mañana me presentaré, de mañana oirás mi voz, pero también de mañana también yo esperaré. Así que ten la confianza y ten la seguridad que el Señor algo hará para el bien de nuestras vidas. Vamos a compartir en esta preciosa mañana nuestro devocional llamado Sabiduría de Dios para navegar por la vida. Sabiduría de Dios para navegar por la vida. Y vamos a centrarnos en el libro de Proverbios capítulo 1, verso 24 al verso 33. Y te quiero invitar para que en esta porción de la palabra le des mucho oído o prestes mucha atención a la palabra de Dios que puede transformar tus corazones. Permite que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida, pueda ministrar tu corazón, pueda cambiar tu interior, pueda moverte al camino de la sabiduría y de esta manera alejarnos del camino de todo aquello que es sucio, que es inmundo, que no tiene sentido delante de la presencia de Dios, que podamos alejarnos de ese camino de la necedad. Te invito entonces a que leamos la palabra del Señor. Y dice la palabra, verso 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hemos leído una bella porción de la Escritura. Como ya te he dicho, espero que ella transforme tu vida. En esta porción de la Escritura yo quiero centrarme en un tema que creo que está allí muy claro en esta palabra del Señor. El tema es: cuidado con escoger o ir por el camino de lo absurdo. Hay un llamamiento de Dios allí al colocar mucho cuidado realmente cuál es el camino que vamos a escoger o que queremos escoger. Y la verdad es que los necios escogen ir por el camino de aquello que es absurdo, que no tiene realmente ningún sentido en la vida. Existe un pensamiento que quiero dejarte en esta mañana para que reflexiones en él. No es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Dice otro pensamiento: el problema con el mundo es que las personas inteligentes o sabias están llenas de dudas, mientras que las estúpidas o absurdas están llenas de confianza. Esa confianza la tienen en sí mismo, la tienen en sus bienes,
las tienen en sus riquezas y quizás no se dan cuenta que eso ha adormecido completamente sus conciencias y que algún día despertarán a la realidad, despertarán realmente a la verdad, pero ya será tarde, ya no habrá lugar, ya invocarán hasta el nombre de Dios, le buscarán y como dice la palabra, no le hallarán. Hoy vamos a hablar entonces de esta persona o de esta vida de las personas necias que escogen vivir una vida absurda, sin ningún sentido, sin ningún propósito en la vida. Una persona absurda es una persona que actúa o piensa de manera ilógica, contraria a la razón, contraria a la verdad. Una persona absurda es una persona de un pensamiento o un corazón irracional, apartado de toda razón, de toda verdad o de toda lógica para vivir la vida. Estas personas absurdas desarrollan un comportamiento o una conducta extravagante, llena de excesos, lleno de abusos en la vida. Es una persona que ha dejado de tener un comportamiento normal o moderado en la vida. Quiere decir, se ha desbordado completamente en todas sus pasiones, en todos sus deleites, en todas aquellas cosas que algún día van a arruinar completamente su alma. Las personas que han ido por el camino de lo absurdo son personas que viven la vida apoyada quizás en un pensamiento, y ese pensamiento es: la vida no tiene sentido. Este pensamiento los lleva a concluir que la vida no vale nada. Y como la vida entonces para ellos no vale nada, se puede vivir de cualquier manera. Se puede volver una persona, como ya te lo dije, irracional, una persona insensata, una persona con mucha estupidez en su corazón. No quiso escuchar a Dios, no quiso escuchar la palabra de Dios, no quiso tener en cuenta el consejo de Dios. Se pasó toda la vida dándole la espalda a Dios sin pensar en las consecuencias, como dice el verso 24 y el verso 25. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Estas personas que viven una vida absurda o van por el camino de lo absurdo, entonces podemos notar o podemos ver, como ya te dije, que son vidas que han decidido darle la espalda completamente a Dios. Lo más absurdo en la vida es no reconocer a Dios, no tener en cuenta a Dios, vivir la vida como si Dios no existiera. Y yo no sé cuántas personas en la vida son así o conoces personas así. Son personas que han decidido no tener en cuenta a Dios, no reconocer a Dios, no vivir una vida centrada en Dios, sino que ellos viven la vida como si Dios no existiera. No hay cosa más absurda en la vida que uno vivir como si Dios no existiera. Y aquí vemos en la palabra del Señor cómo Dios llama, cómo Dios de una u otra manera quiso llamarle la atención. Buscó muchos medios de cómo atraerlos para que escucharan su voz, pero ellos no. Sencillamente decidieron vivir esta vida, como ya te dije, dándole la espalda a Dios. Las personas absurdas se dedican a vivir o viven la vida sin pensar, escúchame muy bien esto, en su final. Mis hermanos, mis amados, la vida nuestra debe de vivirse, sí. Debe todos los días de vivirla de la manera correcta, sí. Pero debe de vivirla siempre pensando en la final, en el final de tu vida. Y las personas absurdas sencillamente
viven sin pensar en su final. Esto lo vemos en el verso 31. El verso 32 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Nunca pensaron que la vida tiene un final para nosotros. El hombre moderno ha pensado que al librarse de Dios, se ha librado de todo lo que lo deprime o lo oprime o lo ahoga en la vida. Sin embargo, algún día descubrirá que al matar a Dios en su corazón, se provocó la muerte a sí mismo. Porque si no hay Dios en el corazón del hombre, la vida del hombre se ha vuelto absurda. Escucha muy bien esto. El hombre moderno ha pensado que librarse de Dios, se ha librado de todo lo que lo deprime o lo ahoga en la vida. Sin embargo, algún día descubrirá que al matar a Dios en su corazón, se provocó la muerte a sí mismo. Porque si no hay Dios en el corazón de la vida del hombre, la verdad se ha vuelto absurda. Piensa muy bien en lo que estás escuchando en esta mañana. ¿Cuántos seres humanos han decidido, mi hermano, vivir una vida absurda? Y lo más absurdo no es tener en cuenta a Dios o haber matado a Dios en nuestros corazones, haberlo alejado completamente de nuestras vidas. Pero vendrá el día, vendrá el momento, vendrá la hora en que te darás cuenta la verdadera razón del por qué Dios te llamaba, de la existencia de Dios en nuestras vidas, de la existencia de Dios para nuestros corazones. Algún día descubrirán entonces que lo más absurdo que hicieron en la vida fue dejar a Dios o matar a Dios para sus corazones, y de esta manera lo que hicieron fue matar sus propias almas. Si no hay Dios en nuestro corazón, no hay ninguna razón para prolongar nuestra existencia. Todo lo que queda por enfrentar entonces es la muerte. Escucha muy bien esto. Si no hay Dios en nuestro corazón, no hay ninguna razón para prolongar la existencia de nuestra vida. Todo lo que queda por enfrentar es la muerte. La vida sin Dios solo nos dará la certeza de la muerte, y muerte sin ninguna esperanza. En este pasaje de los Proverbios hemos encontrado o hemos hallado acá cómo estos hombres llegarán a su final, llegarán a su completa ruina de sus almas. Desde allí querrán buscar a Dios, invocar su nombre, pedir su gracia, pedir su misericordia. Pero la verdad es que las personas que han decidido ir por el camino de lo absurdo o no tener en cuenta a Dios en sus corazones, tendrán que enfrentar la muerte sin ninguna esperanza. Si Dios no existe en nuestro corazón, ¿qué podemos tener nosotros de esperanza en nuestras vidas? Si Dios no existe en nuestros corazones, inevitablemente estamos condenados a la muerte, como dice su palabra, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Todo ser humano llegará a este momento de sus vidas. Todos los seres humanos enfrentamos muy dentro de nuestro corazón una verdadera amenaza para nuestras vidas. Y esa amenaza es la amenaza de no ser. Hoy existimos, hoy tenemos vida,
Hoy estamos aquí, pero somos conscientes o tenemos que hacernos conscientes que algún día dejaremos de existir, dejaremos de estar, dejaremos de ser lo que hoy somos. Este pensamiento nos inquieta, nos angustia, nos espanta. Yo no sé cuántos, a la hora de pensar en la muerte, al pensar que un día no serás más, que no serás más. Yo no sé si ese pensamiento alguna vez te haya inquietado, te haya angustiado, te haya espantado. Mis hermanos, algún día, como te dije, vamos a morir. Y esto nos llena de miedo, nos llena de terror, nos llena de tristeza, porque muy dentro de nuestros corazones tenemos algo que nos da testimonio de eternidad. Yo creo que ningún ser humano quiere morir. Todos muy en el fondo del corazón tenemos algo que nos dice o que nos da testimonio de la eternidad. Y cuando enfrentamos la muerte, ese concepto de eternidad que está arraigado o sembrado en nuestro corazón, como que se desvanece. Yo no sé si tú has pensado en esto. Cuando estamos cerca de la muerte, cuando sentimos la muerte, cuando comenzamos a pensar en la muerte, lo que viene a nuestro corazón es que este concepto de eternidad como que se desvanece para nosotros. Esa amenaza de no ser nos llena de un horror terrible. Y eso es lo que dice el verso 26 al verso 27, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, y cuando vosotros viniere tribulación y angustia. Si hay algo que el hombre o el ser humano le tiene terror, le hace temer, es la muerte. Es ese día en que él sabe que ha llegado el momento de no ser más. Si a algo le teme el hombre, es a la muerte. Y eso, mis hermanos, causa angustia en nuestros corazones. Esto tú lo vas a entender leyendo toda la palabra del Señor. No ser nunca más es lo que nosotros realmente le tenemos temor. ¿Cómo vamos a enfrentar ese momento? Si no hemos escuchado a Dios, si no le hemos dado lugar en nuestro corazón, porque hemos elegido el camino de lo absurdo, que es no tener a Dios en nuestros corazones. Si no hay Dios, el hombre está condenado, está como un prisionero, sentenciado a la muerte, esperando su inevitable ejecución, sin ninguna esperanza, porque ha decidido matar a Dios en su corazón. Por eso es que Dios en esta palabra nos llama, mis hermanos, y el texto es claro: mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal, sin temor a dejar de ser, porque nosotros sabemos, mis hermanos, que todos los que hemos escuchado a Dios, vivimos la vida con una esperanza, la esperanza de una persona sabia, que ha escogido vivir la vida en el temor a Dios, en los mandamientos de Dios, en la esperanza de inmortalidad. Escucha muy bien esto. La esperanza nuestra, la esperanza de un creyente, la esperanza de un hijo de Dios, la esperanza de un hombre que le temió a Dios, que amó a Dios, que dio oído a los mandamientos de Dios. La esperanza de nosotros no es una esperanza terrenal, no es una esperanza de bienes, no es una esperanza de riqueza, no es una esperanza vana. Nuestra esperanza realmente que albergamos o guardamos en nuestro corazón
es la esperanza de inmortalidad. Esta esperanza la tenemos nosotros. Esperamos lo que Dios ha prometido en su palabra, que es darnos vida eterna. Y las personas absurdas, como ya te he dicho, que decidieron darle la espalda a Dios, que decidieron no escuchar a Dios, que vivieron la vida desenfrenadamente, extravagantemente en unos comportamientos de pecado, que se deleitaron en todas sus maldades, que se llenaron sus corazones de toda perversidad, que nunca tuvieron en cuenta a Dios. ¿Qué esperanza tendrán estas personas? Esta esperanza de inmortalidad no es para ellos. Por eso la Escritura dice: mas el que me oyere habitará confiadamente, tranquilo, sin temor del mal. Proverbios capítulo 10, verso 27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Vuelvo y te lo repito: si algo hace temer al hombre, es el concepto de no ser nunca más, de algún día ser removido, ser esparcido, ser borrado de allí, como dice la palabra, de la tierra. Pero las personas que temieron a Dios, quizá vamos a enfrentar la muerte, pero la enfrentamos con la esperanza de la resurrección, con la esperanza que nos da el saber que nuestra vida será eterna con nuestro Padre que está en los cielos. Así que en esta mañana yo te invito a reflexionar profundamente el por qué tú y yo debemos de escuchar a Dios. Tú no escuchas a Dios simplemente por una bendición, por una sanidad, por un ascenso, por una promesa terrenal. Tú escuchas a Dios, atiendes a Dios, es porque sabes que en Él tenemos eternidad, que en Él no veremos la angustia, no veremos aquello que va a aterrorizar a todos los que vivieron la vida por el camino de lo absurdo, de no tener en cuenta realmente al que nos da vida. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 al verso 54, la Escritura nos dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que en esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de lo inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta es la promesa y esta es la palabra que nos da la esperanza a nosotros. Ser revestidos de inmortalidad. Nuestro Dios se ríe de todo, pero también es el único que se ha burlado de la muerte y que tiene cómo darnos vida eterna. Así que atiende a su palabra, atiende a su consejo en esta mañana y toma la decisión una vez más del por qué yo voy a escuchar a Dios, voy a escuchar su palabra. Inclina tu corazón
Y ora conmigo el Señor. Dile: Padre, hoy, Dios mío, entiendo que debo de tener cuidado con vivir una vida en el camino de lo absurdo, Dios. De vivir la vida, Señor, sin ningún sentido. Sin vivir la vida, Señor, sin pensar en el final. No solamente debemos de pensar en el inicio de la vida, sino en el final de nuestras vidas. Las personas absurdas nunca pensaron en su final, y entonces la ignorancia los matará, la prosperidad los va a aniquilar, los echará a perder. Mas el que me oyere vivirá tranquilo, vivirá confiado, descansará allí en la tierra. Su memoria no será nunca borrada, porque hay uno que ha dicho: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dile: Dios, hoy más que nunca me aferro de tu palabra, le doy oído a tu palabra, a tu voz, Rey de la Gloria. Sé Dios y comprendo, Padre, cuál es el llamamiento que tú me haces. Un llamamiento a pasar la eternidad contigo, Dios, en alegría, en gozo, en paz, en descanso. No, Rey del cielo, como aquellos, Dios, que decidieron en su corazón ir por el camino de lo malo, Rey del cielo. Para ellos, Dios, habrá simplemente amargura, habrá dolor, habrá tristeza, habrá angustia, pero para mí habrá felicidad, Rey de los cielos. Hoy te doy, Dios mío, todo mi corazón, Padre, y te ruego, Dios, que mi vida, Rey del cielo, esté centrada en ti, que tú vivas en mí, que tú vivas en mi corazón, que tú vivas en mi ser, Padre, para la gloria y la honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, no olviden que el llamado de la sabiduría es para vidas, para que nunca veamos la muerte. Que Dios te bendiga.